Para el tutorial de hoy vamos a decorar unas bolas con forma de chipboard muy navideñas. Un recurso estupendo para decorar, regalar o incluso realizar pequeñas etiquetas de regalo. La idea de hoy surge en colaboración con la web Con Idea de Manualidades y Labores. Os dejaré los enlaces a todos los materiales que utilicemos en el vídeo de hoy abajo en la cajita de descripción del vídeo. Pues vamos al lío. Vamos a comenzar a decorar estas preciosas siluetas. De momento retiro el cordoncillo de yute rústico que viene con cada una de ellas para que no se manche. Comenzaré tiñendo la madera con un tinte al agua en un color humo, un gris bastante fuerte, subido de tono. Quiero oscurecer la veta de la madera. Cubriré ambas caras, aunque en realidad solo necesito teñir una de ellas, la frontal. Si no disponéis de tintes para madera, podéis realizar una mezcla diluida de color o pintura acrílica con agua y el resultado será similar. Una vez ha secado la capa de tinte, con pintura acrílica en color blanco y la técnica del pincel seco, iré manchando todas las siluetas por encima. Quiero un aspecto empolvado o envejecido, por eso necesitaba un color de base oscuro que destaque con el blanco que le estamos dando ahora. Mi idea original era haber compartido con vosotros la decoración de estas bolas o chipboard y además la caja con forma de estrella en el tutorial de hoy. Pero he decidido partirlo en dos y no hacer un vídeo demasiado largo, así que en los próximos días, que no será el jueves, probablemente el lunes, os compartiré cómo he decorado, siguiendo más o menos una línea conductual, la estrella, ya que van a formar un pequeño conjunto. No necesito un color de fondo uniforme, pero sí que intento resaltar o destacar algunas zonas, los bordes de las estrellas, el copo de nieve, la barbita del Papá Noel y los contornos de las figuras. La decoración de la parte frontal ha terminado, muy sencillita y fácil de realizar. Protegeré estas capas de pintura con un par de manos de barniz acrílico en acabado mate de la marca Artist. La segunda parte de este tutorial será cubrir la parte trasera de estas bolas y aprovechar todos los calados de los diferentes diseños. Usaré dos preciosos papeles de la colección Una Navidad de Ensueño de Daika. Dispongo de diferentes opciones porque los papeles son todos maravillosos, pero al final opto por la referencia 348. En una de sus caras es un rojo navideño con una pequeña trama y en el otro un diseño de cuadros muy bonito en rojos y azules. Ya sabéis que yo soy muy cuadriculada, así que coloco todas las figuras alineadas para que queden más o menos en una disposición que me gusta. Aunque bien podríamos directamente cortar las siluetas y como queden. Esta será la disposición que realice, marco con un boli alrededor todas las siluetas y recorto con tijera. Para matizar los bordes del papel, que se integren y queden más acordes al borde de las siluetas de madera, entintaré todos los bordes, utilizando una tinta para scrap en color marrón, un sepia vintage, un walnut, lo que tengamos. Y si no disponéis de ello, a pincel seco con una pintura acrílica en marrón. Para pegar el papel decorado a la madera utilizo cola blanca o cola de carpintero. Os recomiendo utilizar una que no sea demasiado acuosa para no estropear el papel o darle demasiada humedad. Un pequeño filamento bien pegadito al borde de la silueta e incluso a las zonas interiores. Ajustamos bien a la forma, presionamos un poquito el papel y la silueta
y listo. Este podría ser el final de nuestro tutorial. Vamos a ir un puntito más allá y decorar la parte trasera un poquito más. Recortando diferentes diseños del pliego con referencia 592 de la misma colección. Vienen un par de tamaños, escojo el más pequeño y recorto 6 diferentes. Entre los seleccionados, un soldadito de plomo, un misterio o un Papá Noel, por ejemplo. Y he separado también unas estrellas para acompañar estos diseños. Entintaré también los bordes de estas siluetas. En lugar de hacerlo directamente con la tinta en color sepia, primero utilizo una tinta azul y después recurro de nuevo a la tinta marrón. Con ello conseguiré un color marrón verdoso muy acorde a los tonos de estos diseños. Quiero darle un poquito de volumen a esta composición, no pegar las siluetas en plano, que podríamos perfectamente hacerlo con cola blanca. Yo voy a utilizar pequeñas almohadillas de foam y levantar así estas siluetas que acabamos de recortar. Una pequeña almohadilla detrás de cada una de las estrellas y la ajustaremos a la parte superior de estas bolas. Para el resto de motivos utilizaré estratégicamente estas almohadillas colocadas en la parte superior y central, evitando la zona inferior, a la que le añadiré unas gotitas de cola blanca para que el efecto de estas bolas sea inclinado. Si vemos estos 6 pequeños diseños por separado, los frontales de las traseras parecen bolas completamente diferentes. Voy a darles un último toque para unificar, pintando unas bolas de madera de diferente diámetro en los colores predominantes del diseño, rojo y azul, ambos empolvados a pincel seco con blanco. Volveré a montar el cordoncillo de yute en cada una de ellas y sobre este las bolas. Dudaba si poner primero la pequeña y luego la grande o al revés. Finalmente se van a quedar en la disposición que estáis viendo. Un nudito en la parte superior y ya tenemos estas esferas terminadas. Que también podríamos incluirle un pequeño lazo o un cascabel, por ejemplo, entre las bolas de madera y la esfera, pero yo de momento lo voy a dejar tal cual. Una decoración rápida, sencilla, con un aspecto rústico, romántico de cuento, que podré utilizar a modo de colgadores para las puertas, por ejemplo, o como etiquetas de nuestros regalos o para adornar nuestro árbol. En cualquier caso, os recuerdo lo que os contaba al inicio de esta idea, y es que el siguiente vídeo no se va a hacer esperar, será el lunes y decoraremos la caja con forma de estrella de papel maché para poder contener estas 6 preciosas bolas o cualquier otro regalo que queramos hacer estas navidades. ¿Os hacéis una idea de la línea decorativa? Bueno, familia, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que hayáis disfrutado de este sencillo tutorial y recordad, nos vemos pronto. ¡Chao!